Fuerza. Venezuela amanece en unidad porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, estar en detalle. Antes de eso, yo debo recordar en esta madrugada que hace exactamente un año se produjo una brutal agresión del régimen contra el pueblo venezolano. Esa brutal agresión del régimen fue la sacada del aire de la valiente señal de radio, Caracas Radio. Y yo creo que en primer lugar es muy importante precisar eso. Aquí el agredido no fue Jaime Nestares, aquí el agredido no fue el Grupo 1 de ni ninguno de los trabajadores de la comunicación que desde este espacio prestamos este servicio a la sociedad, a la comunidad, al país, al mundo. No, aquí el agredido fue usted que me está escuchando. Este espacio en particular tiene la característica de que alguna gente o mucha gente que fue o es aún una persona vinculada orgánica o afectivamente a eso que los chavistas llaman el proceso. Bueno, este espacio es escuchado por gente vinculada de esa manera o que estuvo vinculada de esa manera al chavismo. Y nos escuchan por tres razones. En primer lugar, porque están hartos de la propaganda y están buscando información. En segundo lugar, porque saben o intuyen que la única manera de tener criterio propio es escuchar una versión, escuchar otra versión y poderse conformar una opinión sólida y personal. Y en tercer lugar, porque saben que en este espacio, aunque somos sólidamente opositores, aunque somos claramente contrarios al régimen nefasto que preside Nicolás Maduro, sin embargo, nosotros acá tratamos a todo el mundo con respeto. Nosotros no aplicamos acá esa suerte de chavismo inverso que algunos disque opositores practican y asumen. Nosotros no tratamos a quienes piensan distinto con la misma prepotencia, la misma grosería, el mismo afán discriminatorio que emplea el chavo Diosdado madurismo. Entonces estas personas escuchan este programa, ven este programa a sabiendas de que aunque tenemos un criterio distinto al que ellos pudieran sustentar, sin embargo aquí se tratan con respeto todas las opiniones. Bueno, en particular a esas personas yo debo recordarles lo siguiente. Quizás la única de las ofertas políticas formuladas por el señor Chávez por allá, por 1998, la única que podría sobrevivir sería aquella oferta de procurar la democracia participativa y protagónica. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque es que la búsqueda de acercamiento entre gobernados y gobernantes, entre administradores y administrados, entre liderazgo y ciudadanía, es una búsqueda planetaria, es una búsqueda universal que ha tenido en el globo diversas expresiones y diversas búsquedas y diversos nombres, ¿no? Pero es una búsqueda, repito, de la humanidad y de hecho, en buena medida, la actual crisis de la democracia representativa en el mundo occidental tiene que ver con no haber encontrado respuestas a ese drama, a la necesidad de acercar administradores y administrados. En nuestro país, esa búsqueda tuvo esa respuesta, esa bandera, esa consigna, la famosa democracia participativa y protagónica, de la que tanto hablaba el difunto y que aparece además consagrada como tal, como derecho social en nuestro texto constitucional. ¿Quién acabó con la democracia participativa y protagónica en Venezuela? ¿Fue acaso el imperio? ¿O fue Fede Cámaras? ¿O fue la oposición? ¿O fue la Cuarta República?
No, chico. Quien acabó con la democracia participativa y protagónica como posibilidad siquiera en nuestro país fue el régimen. Fue Chávez, fue Diosdado, fue Maduro. ¿Y cómo lo hicieron? Bueno, lo hicieron de la siguiente manera. Lo hicieron con la cultura y el discurso guerrerista, con la cultura y el discurso belicista. Ellos, mucho antes de las sanciones, mucho antes de que los barcos de la flota norteamericana estuvieran enfilados hacia aguas del Caribe con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico, mucho antes de toda esta parafernalia, ellos inventaban guerras. Ustedes no se acuerdan de la guerra económica. Ellos inventaban guerras y atentados a cada rato para crear esa psicosis de guerra. ¿Y por qué lo hacían? Bueno, por una razón elemental, ¿vale? Porque cuando hay guerra, no hay disidencia. Cuando hay guerra, no hay libertad de expresión. Cuando hay guerra, no hay democracia participativa y protagónica. Cuando hay guerra, hay ordeno y mando. Y el que se sale de las órdenes es un traidor. ¿Entiendes? Entonces, con ese pretexto, los tipos acabaron con esa bandera de la democracia participativa y protagónica. Porque a ellos no les interesa tener ciudadanos que ejerzan protagonismo ciudadano, protagonismo civil, protagonismo social. No les interesa. A ellos les interesa tener siervos, tener esclavos, tener rehenes económicos, sociales e intelectuales. Eso es lo que les interesa. Y hay un elemento central para lograr ese objetivo. Ese elemento central es privar a los ciudadanos de información. Porque si tú no tienes información, sencillamente no puedes tomar decisiones. En lo que sea, chicos, en lo que sea. En lo que sea. Si tú estás hablando de tu destino económico, si tú estás hablando de si es bueno vender o comprar, si es bueno emplearse o trabajar por cuenta propia, para cualquiera de esas decisiones, tú tienes que tener información. Si no tienes información, tú eres rehén de las circunstancias o del régimen. ¿Entiendes? Eso funciona así para todo. Quienes tuvieron alguna vez afición al hipismo antes de que este régimen lograra la hazaña de quebrar la Rinconada, tendría que recordarle, si usted va a jugar a caballo, usted tiene que preguntarse, bueno, ¿quién monta? ¿En qué distancia? ¿Con qué peso? ¿Cuáles son sus antecedentes? Tú necesitas información para poder decir, bueno, yo estoy haciendo tal apuesta. Bueno, eso es así para todo en la vida. Si tú le quitas información al ciudadano, tú le quitas la posibilidad de ejercer sus propias decisiones. ¿Entiendes? Esa es la situación. Bueno, eso es lo que están haciendo estos tipos. Desde hace muchísimo tiempo. Desde que un señor que está ahorita disfrutando lo que es la vida en el capitalismo allá en Austria o en Alemania, inventó el término hegemonía comunicacional. Hasta que ese señor habló de eso, todos los gobiernos del mundo, incluso las dictaduras más autoritarias, fingían que tenían o que promovían el libre debate de las ideas. Estos tipos fueron tan cínicos, se sentían tan sobrados, que dijeron, no, chicos, ¿qué vamos a hablar nosotros del libre debate de las ideas? Aquí tenemos que implantar la hegemonía comunicacional. Bueno, le echaron pierna, lo hicieron. Compraron medios, asustaron medios, secuestraron medios, pusieron presos periodistas, apalearon periodistas. Bueno, hicieron de todo, pero de vez en cuando se encontraron con un escollo, de vez en cuando se encontraron con una institución, con un medio que, como el Peñón de Gibraltar, enfrentó los embates de la censura, entre otros, pero de manera muy destacada. Uno de esos medios que actuó de esa forma fue nada más y nada menos que esta humilde casa desde hoy, donde hoy estamos conversando con ustedes. Radio Caracas Radio. Radio Caracas Radio siempre fue una señal valiente que enfrentó las tropelías del poder, los abusos del poder, los excesos del poder, y fue un espacio de denuncia, que fue un espacio de información, no al servicio de los capitostes de la censura, sino al servicio de la ciudadanía, del pueblo.
¿Me entiendes? Eso tuvo un precio muy alto. El pasado 30 de abril, hace exactamente un año, hace 12 meses, Radio Caracas Radio fue sacada del aire. Pues bien, el resultado de eso es esto que hoy tenemos. Radio Caracas Radio, a través de las redes sociales, es hoy una señal escuchada no solamente en Venezuela, sino que ha traspasado fronteras y tiene hoy un alcance literalmente planetario. La valiente señal de Radio Caracas Radio sigue al servicio de la gente a través de la tecnología, a través de internet, a través de las redes sociales, y sigue diciendo lo que no pueden decir en otros ámbitos, ¿no? Uno ve con pesar como hoy casi todo el espectro radioeléctrico o está transmitiendo musiquita y programación insulsa, o están hablando en cuti, ¿no? O sea, no puedes nombrar a Juan Guaidó, o no puedes decir usurpación, o no puedes decir no sé qué cosa, ¿no? Es decir, no puedes nombrar la realidad como se debe. Bueno, en Radio Caracas Radio no es así. En Radio Caracas Radio se dicen las cosas como son, con el debido respeto, por supuesto. Es mi posición personal y es la realidad de este espacio, pero se dicen las cosas como son y con la profundidad que es y con el ancho que es. Y por cierto, no solamente para responder o enfrentar a quienes están en este momento con las palancas del poder en sus manos, sino también para decirle las cosas con claridad, con respeto y con afecto, pero con claridad a quienes aspiran a tener esas palancas en sus propias manos, porque siempre hay que recordarles que este país no necesita cambiar unos autoritarios por otros, sino que necesita de verdad abrir cauce a un proceso de reinvención, de rediseño, de democratización verdadera. Para eso y para mucho más, aquí está, firme, valiente, dándole la cara al presente y hambrienta del futuro, la valiente señal de Radio Caracas Radio. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. En el pasado segmento se lo dedicamos por completo a darle respuesta clara y firme a el hecho inocultable de que hoy se cumple un año de la salida del aire en señal abierta de Radio Caracas Radio y lo que eso ha implicado en términos de daño al país, de daño a la sociedad, de agresión al ciudadano, pero cómo eso ha terminado generando que Radio Caracas Radio se haya reconvertido en esto que es hoy una señal electrónica que llega no solamente a todo el país, sino a todo el planeta y que
no es posible callarla, que no es posible silenciarla y que puede decir las cosas como son, como el pueblo, como el país, como la sociedad necesita que sean. Decíamos al final de ese segmento que no solamente estamos acá para responderle con claridad y con fortaleza al régimen. Por cierto, me escribía alguien y es verdad, ayer 29 de abril se cumplieron también 4 años de aquella cobarde agresión que perpetraron unos irregulares armados contra mi persona por allá, por los lados de San Bernardino, una protesta ciudadana que había por el tema eléctrico, y que se juntaron luego unas madres del Hospital JF de los Ríos, que quedaba al frente prácticamente donde estaba haciéndose la protesta, y aparecieron unos irregulares prooficialistas violentos a tratar de agredirnos. Todo además en el marco de una bien montada provocación. Era una operación, porque después se pudo ver cómo el gobierno, el régimen, tenía 3 cámaras de televisión para registrar lo que ellos pensaban que iba a ser un paseo, ¿no? Ellos pensaban que iba a pasar lo mismo de siempre, que es que la persona opositora agredida iba a abrir los brazos y se iba a dejar golpear y después iba a decir que era una víctima. Pues no pasó así. No fue eso lo que yo aprendí en el barrio, no fue eso lo que a mí me enseñó mi padre. Mi padre me enseñó a ser un hombre de paz. Un hombre de paz. Yo soy un hombre de paz. Pero también me enseñó mi padre y también me enseñó el barrio donde yo crecí a defender mis derechos y a exigir respeto. Y los sujetos que hace 4 años, un 29 de abril, fueron a lo que ellos pensaban que iba a ser una agresión sencillita, pues que iba a ser luego grabada por las cámaras de Telesur, de BTV y de Zurda Conducta que estaban allí. Bueno, resulta que el material que grabaron no les resultó del todo útil, ¿no? Porque personalmente le dimos una respuesta contundente a el malandraje disfrazado de políticos que intentaron esa agresión. Digo todo esto porque, tal como decíamos en el segmento anterior, desde acá, desde este espacio, desde Radio Caracas Radio, se le da una respuesta contundente a el régimen y sus pretensiones. Pero también, y esto hay que decirlo, este es un espacio donde se reflexiona y se busca opciones alternativas para fortalecer lo que es la acción del campo democrático. Y si eso pasa por hacer una reflexión lúcida y a veces crítica sobre lo que está pasando, bueno, se tiene que hacer. Digo todo esto porque también hoy, 30 de abril, se cumple un año de aquellos eventos que tuvieron lugar, ahora se sabe, no en la base aérea Francisco de Miranda, no, en el distribuidor Altamira, chicos, que queda al lado pero que no es lo mismo. Digo todo esto porque esto que ocurrió hace un año ocurrió, como dicen los médicos, como dicen los rescatistas, como dicen los bomberos. Eso ocurrió en mi guardia, ¿tú me entiendes? O sea, yo estaba al aire en vivo cuando empezaron a ocurrir estas cosas. Y empezaron a salir informaciones en internet y empezaron a salir videos. Yo estaba al aire acá con ustedes cuando de repente empiezan a salir noticias y informaciones en internet diciendo que se estaba produciendo un movimiento en una base militar. A medida que avanzaba la madrugada se veía que no era así, y ustedes recordarán cómo nosotros acá hicimos la cobertura más profesional posible de lo que estaba ocurriendo. Es decir, no nos transformamos ni en propagandistas ni en detractores de lo que estaba pasando por sorpresa, sino sencillamente, bueno, dimos la información de unos eventos que ciertamente eran muy relevantes en esa madrugada. Hoy, 30 de abril, tendría que haber, por parte de todos los actores políticos de la oposición venezolana, del campo democrático venezolano, una reflexión lúcida sobre qué pasó el 30 de abril.
¿Qué ocurrió el 30 de abril? Y sobre todo, ¿qué ha pasado desde el 30 de abril del año 2019 hasta hoy? ¿Cuál es el saldo de eso que ocurrió? ¿Y quién tiene las responsabilidades a propósito de ello? Porque recordemos, lo primero que nos dijeron fue algo que no era verdad, es decir, que estaba ocurriendo un levantamiento en una base militar. Después, cuando todo quedó claro que eso había sido un desastre, entonces nos dieron, bueno, tratando de emular al chavismo siempre, ¿no? Bueno, por ahora, este es el principio. Esto no es un fracaso, esto es el primer paso. Bueno, ha pasado un año. Ha pasado un año. Y yo creo, repito, que otra de las cosas preocupantes, muy preocupantes, es que hoy no tengamos una reflexión lúcida por parte de los actores políticos para lo que sea. A lo mejor para justificar lo que hicieron o lo que dejaron de hacer un 30 de abril como hoy, hace un año, o bien sea para reflexionar críticamente sobre lo que allí se produjo o dejó de producirse. Pero, chicos, para eso es el liderazgo. El liderazgo no es para esconderse, ¿no? Hasta que hay una tarima suficientemente grande, fuerte y rodeada de multitudes para entonces salir a pescueciar para que lo aplaudan a uno. No. El liderazgo es para ejercerlo, es para liderar. Se es dirigente para tener una responsabilidad y cumplir una responsabilidad con los dirigidos, para orientar. Entonces, ¿cómo es posible que a estas alturas, a un año del 30 de abril, no tengamos durante todo el día, ¿no?, a dirigentes de todas las formaciones políticas dando su opinión, dando su criterio, ¿no?, sobre por qué fue excelente o por qué fue un desastre lo que pasó hace un año y cuáles son las conclusiones que podemos extraer como campo democrático para optimizar nuestro desempeño cuando 12 meses después tenemos una situación muchísimo más grave, no solo en la oposición, sino en el país. En el país que se enfrenta hoy a lo que muchos salen por ahí a decir es una tormenta perfecta. La gasolina, el coronavirus, el hambre, sí, es una tormenta perfecta. El problema es que los atormentados somos nosotros. El problema es que el atormentado es el ciudadano, es el pueblo. Porque el régimen, déjenme decirles, no parece tan atormentado. Porque hay regímenes cuya sobrevivencia no depende de que haya un orden. Al contrario, hay regímenes que viven del caos y que por eso mismo lo promueven. ¿Quién está promoviendo el desastre que hay con la gasolina? El régimen. ¿Quién está estimulando el bachaqueo para ahondar la crisis que hay en el acceso a los alimentos? El régimen. ¿Ustedes creen que eso es casual? Repito, hay regímenes que cifran, que basan su supervivencia no en la existencia de un orden, que lo defienden, no. Hay regímenes que cifran su sobrevivencia en la promoción sistemática del caos. Y este es un caso. Bueno, un año después del 30 de abril del 2019, tenemos ese caos agravado. Tenemos una tormenta perfecta, pero una tormenta que, valga la expresión, a quien atormenta es al ciudadano, porque el régimen aprovecha la tormenta para incrementar su poder. Eso hay que decirlo con claridad. Creo que lo dijo con muchísima claridad la doctora Adriana Morán. Quiero compartir con ustedes su breve artículo en el diario Tal Cual Digital. Se llama La equivocación y me parece tan acertado que, repito, lo comparto con ustedes. Dice así: si algo es importante para quienes pretenden ejercer la buena política es el sentido de la oportunidad, cualidad esta muy distinta al bien conocido oportunismo que se ejerce a veces con sentido ético cuestionable, cuando un evento sobrevenido parece brindar la oportunidad para intentar reavivar causas que a duras penas se sostienen.
Pero la pandemia tiene sus propios códigos y sus propios tiempos, y el gobierno los leyó rápido y tomó la delantera en un enfrentamiento con el enemigo nuevo que se le presentaba y que con suerte le serviría también para demostrar que el viejo, el de siempre, hacía una vez más la lectura equivocada del momento y de la oportunidad, y que él era el único que podía proteger a su rebaño. Hoy, cuando de las recompensas millonarias por las cabezas ya nadie habla, cuando los barcos que presagiaban la guerra son obligados a retirarse porque el contagio de sus tripulaciones pone en primer lugar la vida, cuando el miedo encierra a la gente en su casa y cuando es más evidente que nunca que a pesar del apoyo que la comunidad internacional le sigue dando a la oposición venezolana, todos ponen en primer lugar su propia lucha contra la pandemia, queda claro que equivocar los tiempos puede al final fortalecer al adversario por más grande que sea su chapuza. Un gobierno con las arcas vacías, con el precio del petróleo cercano a cero, sin capacidad de responder desde el punto de vista sanitario a la crisis y con un pueblo hambreado, pudo haber sido acorralado por una oposición unida en torno a ideales democráticos que hubiera presionado por respuestas concretas para resolver los apremiantes problemas de la gente. Pero, acostumbrado a pelear con un adversario que lo amenaza con la guerra, necesitado de él, encuentra en la combinación de pandemia y amenazas la forma de enfrentarla a su medida. La usa a su favor, se atrinchera, se victimiza en las sanciones y bloqueos, miente y reprime sin que nadie le haga verdadera oposición, porque la guerra con la que amagan no es más que una construcción febril, un triste sucedáneo de la fuerza real que no se supo construir a lo interno contando con recursos propios. Esta es, repito, la voz de la doctora Adriana Morán. Puedes seguirla a través de las redes sociales. En su dirección en Twitter es @nuevatech47, repito, @nuevatech47, y su artículo en el diario Tal Cual Digital se titula La equivocación. Creo que es un texto que, sin pretender serlo, y seguramente cuando escribió esto la doctora Morán no estaba pensando en hacer un balance de este año, del 30 de abril del 2019 al 30 de abril del 2020, pero sí nos permite a todos nosotros hacer una reflexión sobre lo que pasó ese día, sobre la opacidad de lo que ocurrió ese día, ¿no? Y sobre lo que ha ocurrido a lo largo de estos 12 meses y en qué situación nos encontramos hoy. Como bien dice la doctora Morán, hoy tenemos a un gobierno sin un centavo, cercado, con el dólar disparado y con el barril de petróleo en el subsuelo, el precio del barril del petróleo. Tenemos a un gobierno en la peor condición y sin embargo ese gobierno está allí. Y está allí, entre otras cosas, porque no tiene oposición real, tiene una oposición electrónica, tiene oposición en las redes, pero no tiene oposición real. Repito, es la opinión destacada y muy respetable de la doctora Adriana Morán. Y nosotros, quienes seguimos constituyendo la mayoría evidente de este país, con o sin pandemia, con o sin cuarentena, los venezolanos que quieren un cambio, seguimos siendo una mayoría inmensa. ¿Cuál es la diferencia entre esa mayoría social que somos y el poder político que necesitamos ser? Bueno, esa diferencia se llama dirección. Y tenemos que reflexionar acerca de qué dirección han tenido nuestros esfuerzos en este año que transcurrió, desde el 30 de abril del 2019 hasta el 30 de abril del 2020. Vamos, esa es una reflexión que debe hacer cada quien, por cierto. Yo no quiero sugerir o imponer tal o cual criterio, pero chicos, repito, es insólito que hoy no tengamos una reflexión responsable por parte de quienes ese 30 de abril y este 30 de abril ocupan posiciones destacadísimas en la conducción del esfuerzo del campo democrático. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve.
Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Estábamos comentando desde el principio del programa las implicaciones que tiene este aniversario de el pasado 30 de abril. Ahora, no todo es ciertamente memoria, no todo es ciertamente balance. Hay en este momento iniciativas importantes por parte de la sociedad civil venezolana para dar respuesta a la complejidad de este momento complicado. Una de esas respuestas es un documento que bajo el lema Voces de la Sociedad Civil está planteando una necesidad importante, una necesidad clave. La emergencia se está transformando en lo que algunos han denominado una nueva normalidad, es decir, no se sabe hasta cuándo regirá esta emergencia, hasta cuándo se mantendrá esta situación de emergencia. Y al ser así, entonces es necesario intentar normar democráticamente tal emergencia, porque si no, vamos a decirlo claro y raspado, con el pretexto de la emergencia vamos a estar en la más intolerable y la más irresponsable de las dictaduras. Uno de los factores que está motorizando esa reflexión y ese debate es el movimiento Dale Letra como parte central de esta dinámica social que es el diálogo social, esta dinámica de encuentro que es el diálogo social. Y tenemos en línea a Mariela Ramírez, que es precisamente vocera del Movimiento Ciudadano Dale Letra. Mariela, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Por favor, explícanos cuál es el propósito de el contenido y el propósito de este documento al cual hacemos referencia. Buenos días. Buenos días, Chuy, y buenos días a toda la audiencia madrugadora. Chuy, justamente en esta profundización de la crisis humanitaria compleja que atraviesa el país por la propagación de la pandemia, y de toda la situación que pasa de amargar escasez de combustible, los problemas de abastecimiento de alimentos, etcétera, nos vimos en la necesidad de exigir, digamos, de lo que tú estás hablando, y que quisiera apoyar estas palabras en la reciente declaración de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos sobre los estados de excepción, en la que recuerda que como médico, como ministro de Salud y como presidente de la República sabe muy bien que hay ocasiones en las que es necesario decretar un estado de excepción, pero que estos deben ser, según sus palabras y según la normativa internacional, proporcionales a la necesidad, no discriminatorios, con duración limitada, y que estas medidas no pueden ser usadas para aplazar el disenso, controlar a la población o perpetuarse en el poder, que no pueden ser excusa para cometer violaciones de derechos humanos, restringir las libertades y socavar el Estado de Derecho. Todas esas situaciones denunciadas por la Alta Comisionada ocurren en Venezuela. De hecho, ya el régimen de Maduro lleva años gobernando inconstitucionalmente, prorrogando el estado de emergencia económica, y ahora seguramente querrá prorrogar indefinidamente el estado de alarma, ahondando el socavamiento del Estado de Derecho y con una cantidad de violaciones a los derechos humanos, como por ejemplo la criminalización de la protesta, los tratos denigrantes que están recibiendo ciudadanos que incumplen la cuarentena y son sometidos a castigos por los cuerpos de seguridad del Estado. Y cualquier estado de excepción como fundamento, justamente que debe tomarse esa medida para poder solucionar una situación puntual
porque digamos, los órganos de poder público son insuficientes para hacer frente a tales circunstancias. En Venezuela el estado de alarma está regido por los artículos 337, 338 y 339 de la Constitución y demarcan muy claramente el tiempo de duración que deben tener. Un estado de alarma está permitido, según la Constitución, por 30 días con una prórroga de 30 días. El estado de alarma en Venezuela fue decretado el 13 de marzo y su vencimiento, digamos, de la última prórroga termina el 12 de mayo. Y es necesario entonces que la Asamblea Nacional, como órgano legítimo, como tú decías al principio, pueda legislar sobre el estado de emergencia. Es claro que la pandemia no va a ser no se va a poder controlar en 60 días y por lo tanto es necesario, como tú decías, que esa normalidad, entre comillas, que necesitamos que sea, digamos, alterada para poder dar la respuesta a la pandemia, se pueda legislar y los venezolanos sepamos con claridad qué va a suceder y cómo está normada ese estado para poder resolver la pandemia. Pero además de eso, los hechos demuestran que el acceso a los medios de abastecimiento, de insumos, etcétera, se ven gravemente afectados por la crisis institucional que tenemos en la Asamblea Nacional con la dualidad de jefatura de Estado, etcétera. Y por ello es necesario, además, que esa ley de emergencia dote a Venezuela de los mecanismos necesarios para acceder a esos recursos que puedan ayudar, digamos, a los venezolanos a enfrentar la grave crisis o el agravamiento de la emergencia humanitaria compleja que va a traer la pandemia, no solo por sus efectos directos, sino por sus consecuencias. Entonces, es importante que concluido el lapso que prevé la Constitución para el estado de alarma, pase la Asamblea Nacional a ser restablecida en pleno, para nosotros es importantísimo que se restablezca el pleno funcionamiento de la Asamblea para que sea entonces la Asamblea con el mandato de más de 14 millones de venezolanos quien legisle cómo vamos los venezolanos a enfrentar esta situación por el tiempo que sea necesario. Ayer escuchábamos nuevamente a las autoridades decir que la cuarentena y la vacuna en Venezuela seguirán hasta que se encuentre la vacuna. Entonces imagínate tú la cantidad de meses que pueden pasar, años para que eso suceda, y estos señores pretenden utilizar este estado de alarma para entonces regir nuestras vidas de acuerdo a su criterio personal por todo ese tiempo. Eso es inaceptable y por eso los ciudadanos estamos exigiendo el restablecimiento pleno de la Asamblea Nacional para que sea ella quien legisle sobre este periodo de tiempo en donde se necesitan medidas nacionales para poder atender el impacto de la pandemia en Venezuela. Estamos conversando con Mariela Ramírez, ella es vocera del Movimiento Ciudadano Dale Letra, que a su vez forma parte muy importante de esa dinámica relacional de la sociedad civil venezolana, que es el diálogo social. Desde esos espacios se está promoviendo, se está propugnando este planteamiento que nos está haciendo. Y ciertamente es como dice Mariela, todos recordaremos que hace 24 o 48 horas el ministro de Propaganda del régimen, el señor Jorge Rodríguez, el doctor Jorge Rodríguez, nos informaba pues que hay que acostumbrarse a andar con tapabocas y guantes, quién sabe por cuánto tiempo hacia el futuro. De esa manera nos decía que la pandemia como núcleo, germen de la emergencia del estado de alarma que estamos y que institucionalmente estamos viviendo, se extenderá en el tiempo. También dijo ayer el señor Maduro Moros que no hay condiciones para el levantamiento de la cuarentena. Y yo en lo particular estoy de acuerdo. Eso lo vimos acá con la doctora Patricia Valenzuela en la madrugada de ayer. Pero así como no hay condiciones para el mantenimiento de la cuarentena, tampoco hay condiciones para que, con la excusa de la pandemia, vivamos acá la más atorrante e inepta de las dictaduras que imaginarse pueda, ¿no? Entonces, ese es el planteamiento que hace este documento Voces de la Sociedad Civil. Mariela, una pregunta. Esto pasa, nos estás explicando tú, por la reactivación de la Asamblea Nacional como instancia que pueda normar democráticamente la emergencia. Pero eso también depende a su vez de dos factores. Por un lado,
de que el oficialismo asista a la asamblea, asuma su responsabilidad como factor minoritario en la asamblea, que el gobierno reconozca la asamblea, por supuesto, pero también que la mayoría democrática de la Asamblea Nacional la asuma no como trinchera para el debate polarizado, sino como espacio para la construcción de soluciones consensuadas a una crisis que nos rebasa. Eso significa un cambio en la conducta de todos los actores políticos. ¿Cómo hacer presión desde el ámbito ciudadano para lograr ese cambio? Bueno, yo coincido contigo en que no hay voluntad política de ninguno de los dos actores. Ambos actores en este momento piensan más bien que la situación de emergencia es la oportunidad para el jaque mate contra el adversario, ¿no? Y en el medio de esta situación los venezolanos quedamos totalmente desamparados y desprotegidos. Y creo que el deber de nosotros y el compromiso de todo venezolano tiene que ser exigirle a ambos actores un acuerdo nacional que nos permita una gobernabilidad, que nos permita acceder a fondos internacionales, etcétera. Justamente esta ley de emergencia, nosotros pensamos que exigiendo la reinstitucionalización del país en toda Venezuela, cosa que es un derecho fundamental, un derecho político, tener instituciones que respeten la soberanía popular. Creemos que esa ley de emergencia podría diseñar mecanismos de nombrar una comisión especial que se encargue del manejo de la emergencia, que sería una alternativa a estas opciones que hemos escuchado tanto en el mecanismo de Noruega como por la dirección de la Asamblea Nacional, apoyado por el gobierno de los Estados Unidos y un gobierno de emergencia nacional. Creemos que la construcción de mecanismos de cogestión que nos puedan ir aproximando a una solución integral de la política se debe dar en el espacio en donde está el mandato del pueblo, en el espacio de la Asamblea Nacional, y esa debe ser, digamos, la máxima lucha y la máxima presión que debe ejercer la ciudadanía es por la reinstitucionalización del país. Sin instituciones es imposible resolver la crisis de Venezuela y estaremos sumergidos, como tú dices, en la más terrible de las dictaduras. No solamente con el talante antipático y autoritario que tiene este grupo que detenta el poder, sino ahora habilitados por un estado de excepción eterno en la que el Ejecutivo Nacional pues norma la vida de todos los venezolanos. Esto es inaceptable y creemos que los venezolanos tenemos que exigir por todos los medios la habilitación de la Asamblea Nacional para que se construya desde ella un acuerdo político. Mariela, te agradecemos vivamente que nos hayas regalado estos minutos esta madrugada del jueves 30 de abril. Un gran abrazo y vamos a hacerle seguimiento cercano a esta iniciativa. Saludos. Muchas gracias, Chu. Hasta luego. Era Mariela Ramírez, vocera del Movimiento Ciudadano Dale Letra, una de las organizaciones que suscribe el documento Voces de la Sociedad Civil, donde se plantea precisamente esto, en síntesis, en resumen. La emergencia va a continuar. En consecuencia, la emergencia tiene que ser normada democráticamente. No podemos vivir en una especie de continuidad ad infinitum del estado de alarma que la Constitución establece puede durar solamente 30 días y prorrogable por 30 días más. Esa última prórroga vence el próximo 12 de mayo. Ante esta circunstancia, entonces, este conjunto de voces de la sociedad civil ven una oportunidad en ese cierre, en esa clausura de esa última prórroga posible del estado de alarma, ve la oportunidad para promover un realineamiento de lo que queda en Venezuela de institucionalidad y hacen justamente esta propuesta. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM.
Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión y me quedó retumbando en la cabeza una afirmación que hizo la dirigente de la sociedad civil, Mariela Ramírez, hace apenas unos minutos. Nos decía que la situación de emergencia nacional, sí, bueno, esta misma emergencia nacional que hace posible que el Partido Popular y el Partido Socialista en España intenten superar la barrera que los separaba e intentar armonizar un poco mejor su funcionamiento en esta emergencia que hace que los laboristas y conservadores en Inglaterra intenten también mejorar sus niveles de articulación para enfrentar la crisis. Y no me estoy refiriendo únicamente a democracias establecidas en países occidentales. Hay incluso en el África subsahariana fuerzas que están en guerra civil, ¿no? Y que han declarado un alto al fuego para tratar de ponerse de acuerdo para ver cómo Carrizo enfrentan el COVID-19, cómo enfrentan el coronavirus. Repito, desde ámbitos tan distintos ocurre eso. ¿Qué pasa en Venezuela? Bueno, en Venezuela ocurre esto de acuerdo a la visión de Mariela Ramírez. Dice, desafortunadamente, los actores más caracterizados de la confrontación política venezolana no están viendo ante la dimensión, ante la maraca de crisis, para decirlo en criollo, que se nos viene encima, ¿no? Que se ha acumulado más la que viene, ¿no? En vez de ver en eso la razón para articularse, cada uno ve más bien en la crisis la posibilidad, la oportunidad para exterminar a su contrario. El régimen ve con claridad en la pandemia la posibilidad de coronar lo que es su proyecto del Estado policial, el control totalitario sobre la vida del ciudadano. Así están actuando, como que si solamente ellos existieran, ¿no? En algunos casos todavía hacen amagos retóricos, ¿no? Por ejemplo, el tema económico, y hablan de precios acordados, pero es mentira. Yo los invito a que vean el comunicado de Empresas Polar. Es mentira, no hay precios acordados, no han acordado nada con nadie, ¿no? En la dinámica de los precios acordados, ni invitaron a Empresas Polar, que jamás, siendo el principal productor, el principal grupo económico productor y comercializador de alimentos, jamás fue invitado a esas reuniones. Pero tampoco Consecomercio, tampoco Fede Cámaras, tampoco Cavilac, tampoco Cavidea. Entonces, ¿lo acordaron con quién? Por ahí vi una declaración de un empresario, por cierto, estrechamente vinculado a la oposición, diciendo que bueno, que sí, que su empresa fue invitada y que la reunión fue muy cordial y que está chévere. Mira, me extraña profundamente porque todos los actores fundamentales del ámbito económico privado han dicho que eso es una burla. Sin embargo, repito, el gobierno sigue para adelante, el régimen sigue para adelante, porque ven en este momento la oportunidad de acabar con todos sus adversarios. Desde el ámbito opositor, uno dice, bueno, ¿qué es lo que hay? Pues exactamente lo mismo. Uno conversa,
¿no? Y lo que escucha es la impresión que tienen de que tarde o temprano va a reventar la burbuja esta de la conducta atípica de la pandemia en Venezuela. Va a haber una situación de mucho mayor impacto y ese mayor impacto se va a llevar en los cachos al régimen. Esa, repito, es la visión que acá nos señala Mariela Ramírez y ciertamente de alguna manera se corresponde con lo que yo mismo estoy analizando, de lo que yo mismo estoy viendo del cuadro. Y yo lamento profundamente eso, porque ambas visiones lo único que dan a entender es que a la gente les importa muy poco. Les importa muy poco. Solo les importa o mantenerse en el poder o llegar a él. Y si mantenerse en el poder o llegar a él supone, en el caso del gobierno, sumir en la miseria más abyecta a la población y hacer que este país, no es que no muera el coronavirus, es que se muera de hambre primero, bueno, no les importa. Fíjense ustedes lo que acaba de hacer Maduro Moro, que es algo en su sí mismo una cosa horrenda. Ayer lo vimos en este programa, anteayer, conversando con Oscar Mesa. El ingreso mínimo que tenía el venezolano en el mes de marzo era equivalente a $5.29. $5.29. El ingreso mínimo que decreta como una gran cosa Nicolás Maduro a partir del 1 de mayo es equivalente a $4. Imagínate tú. Es decir, el tipo le bajó el sueldo al país. Entonces, por un lado, esa es la conducta del gobierno. Por otro lado, tenemos esta otra conducta que dice, bueno, es que aquí tarde o temprano va a hacerse evidente el impacto de la pandemia y eso va a generar tal situación que el gobierno va a caer. Ajá, entonces la caída del gobierno va a ser sobre los cadáveres de cuántos venezolanos. Es que eso es una estrategia. Eso es un diseño un diseño político para llegar al poder. Puede ser, pero no es un diseño político para proteger al pueblo, ni para proteger la democracia, ni para practicarla. Entonces, frente a todo eso, se levanta un planteamiento como el que nos hizo acá Mariela Ramírez, un planteamiento como el que nos hace acá las voces de la sociedad civil, que por cierto coincide con el planteamiento hecho por la Conferencia Episcopal, coincide con el planteamiento hecho por Fe y Alegría, coincide con el planteamiento hecho por Fede Cámaras y por los trabajadores. Aquí es necesario, es urgente un gran acuerdo nacional, no solamente para hacer frente a la pandemia, sino para rediseñar el proyecto nacional venezolano, para rediseñar la república, para poder hacer frente a los retos del presente y poder iniciar la construcción de un futuro distinto. Y cuando digo distinto, digo mejor y digo de todos. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora Jaime Nestares. Al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.